Hare Krishna, nos encontramos en el espacio Club de Lectura Purnima y ahora ya de un tiempo a esta parte estamos con el estudio de la Bhagavad Gita y hoy nos toca el capítulo 17. De momento vamos por lo que es las traducciones de los versos y ya después cuando le demos la vuelta otra vez, que hayamos terminado el 18, que es el último capítulo, luego ya haremos verso, traducciones y significado de si lo traducen. Venga, pues primero que todo, bueno, ya como el Pranam Mantra nos lo sabemos, quizás ya no hace falta ponerlo, ¿verdad? Entonces, para iniciar el estudio, lo mejor que podemos hacer es pedirle las bendiciones a Srila Prabhupada para que nos resulte provechoso, especialmente como que podamos conectar con la espiritualidad que se encuentra en el texto. Bueno, pues le damos las reverencias con el Pranam Mantra Srila Prabhupada. Namah. Namo Vishnu Praya Krishna Padaya Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devan Gauravani Pracharini Nirvises Sunyavari Vasatyari Satarine Shunyavari Paschatyare Shatarine. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Pero voy a poner el resumen, que es cortito. Venga, pues, a ver, el primero que me aparece es Rubén. Rubén, si tú quieres leer lo que ahora mismo se puede ver así, sin mover. Sí. Capítulo 17. Las divisiones de la fe. Contexto general. Krishna explica cómo la fe y las prácticas espirituales de las personas están influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza: sattva, rajas y tamas. Principales puntos. Fe según la modalidad. Bondad, sattva. Fe en Dios y prácticas espirituales puras. Pasión, rajas. Fe en los semidioses y prácticas con motivaciones egoístas. Muchas gracias, Rubén. Bueno, mira, ya te lees la Ignorancia. el Sí, dos. ignorancia, tamas. Fe en energías oscuras y prácticas dañinas. Muchas gracias. Pues mira, lo de la comida, si quieres leerlo tú, Paul. Bueno, comida, sacrificio y caridad. Comida, sacrificios y caridad según las modalidades. Alimentos. Sattva, puros, sanos y nutritivos. Rajas, picantes, amargos y demasiado condimentados. Tamas, descompuestos, impuros y dañinos. Muchas gracias. Toñi, si quieres leer tú al respecto de los sacrificios y austeridades. ¿sí? Sacrificio y austeridades, sattva, hechos sin deseo de recompensa. Rayas, hechos por orgullo o interés material. Tamas, hechos sin respeto ni fe. Gracias, Toñi. Mira, no sé yo si todos os sabéis aquí los nombres en sánscrito de las modalidades, porque igual no. Entonces lo voy a decir. Sattva es la modalidad de la bondad. ¿Mm? Entonces, que cuando uno hace un sacrificio, una austeridad en la modalidad de la bondad, pues no tiene, o sea, no tiene un deseo de ser recompensado. Lo hace por deber, lo hace por religión, pero no tiene deseo de ser de recompensa. Y en cambio, rayas, que es la pasión, pues aquí dice que son hechos por orgullo o por interés material. ¿Eh? La pasión. Y tamas es la ignorancia. ¿Mm? Venga, pues ahora va la caridad. La Seba, si la quieres leer tú. Caridad, sattva, desinteresada. Rayas, buscando reconocimiento. Tamas, dadas sin respeto o con malas intenciones. Sí, ya le... Conclusión. Perdón. Sí, continúo. Conclusión. La vida espiritual y material están influenciadas por las modalidades y la verdadera devoción trasciende estos condicionamientos.
Ujú. Ya. Vale, pues ahora ya hemos visto aquí el resumen, ¿no? Que nos ha situado un poquito. Ahora, claro, hay mucho más ampliado aquí en el capítulo. Venga, pues podemos ir leyendo de dos en dos. A ver, le toca hasta Shaki. Hasta Shaki, si tú quieres leer el título del capítulo, bueno, el número, el título y dos versos. Texto 1. Arjuna preguntó, oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dice su propia imaginación? ¿Están en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? Texto 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo, según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de tres clases, en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de eso. Muchas gracias, hasta Shaki. Bueno, pues estamos leyendo el capítulo 17 que se llama Las divisiones de la fe. El texto 3 y 4 le toca a Rubén. Texto 3. Oh hijo de Bharata, según las diversas modalidades de la naturaleza, bajo las cuales uno exista, en uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular, de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. Texto 4. Los hombres que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión adoran a los demonios. Y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y espíritus. Muchas gracias. Acordaros de a medida de que haya alguno que os llame la atención, apuntarlo, el número, que luego lo repasamos y vemos a ver lo que nos ha llamado la atención y así, ¿vale? Venga. Le toca el 7 y el 8 a Paul. Ah, no, perdón. No. Y 5-6. Sí, el 5 y el 6 y el 7, vale. aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias que no se recomiendan en las escrituras y que las realizan por orgullo y egoísmo. Apenas se te oye, Paul. Sí, Paul, si te puedes poner el micro un pelín más cerquita Perdonad, ahora mejor. y un pelín más también. ¿Ahora? Ahora Escucho mejor. muy Ah, lejos. todavía más. Vale, no, está Ahora, bien, está bien. Gracias. No, que ya ha comido, que ya ha comido. A aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias que no se recomiendan en las escrituras y que las realizan por orgullo y egoísmo, a quienes los mueven la lujuria y el apego, quienes son necios y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora dentro, se les ha de conocer como demonios. Ujú. El 7 también. Perdón. Incluso la comida que cada persona prefiere es de tres clases, en función de las tres modalidades de la naturaleza material. Lo mismo es cierto de los sacrificios, las austeridades y la caridad. Ahora, oye, ¿cuáles son las diferencias que hay entre ellos? Muchas gracias. El 8 y el 9, Toñi. Vale. Las comidas que les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno y dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Esas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. 9. Las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, le gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Esas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedades.
Muchas gracias. 10 y 11, Lakshmi Seva. La comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida, la comida desabrida, descompuesta y podrida, y la comida hecha de sobras y cosas impuras, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la oscuridad. De los sacrificios, aquel que se ejecuta de acuerdo con las indicaciones de las Escrituras como una cuestión de deber y que lo ejecutan aquellos que no desean ninguna recompensa, ese sacrificio es de la naturaleza de la bondad. Muchas gracias. Hare 12 Krishna. y 13, hasta Shaki. 12, texto 12. Pero el sacrificio que se realiza en aras de algún beneficio material o por orgullo o tú, jefe de los báratas, has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión. Texto 13. Cualquier sacrificio que se celebra sin considerar las indicaciones de las escrituras, sin distribución de prasada, comida espiritual, sin el canto de los himnos védicos, sin darles remuneraciones a los sacerdotes y sin fe, se considera que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Muchas gracias. 14 y 15. Rubén. La austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual y a superiores tales como el padre y la madre. Y consiste también en la limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás, y también en recitar regularmente las escrituras védicas. Muchas gracias. Mira, ya me acuerdo de dónde lo mencionamos, Lakshmi Seva, en los lunes filosóficos. Ah, ¿Te acuerdas que sí, estos versos son los que elegí para el día de lunes filosófico? es verdad, Y 14, 15. entonces es por eso que luego dije, ya como se mencionó que estaban en el capítulo 17, ya nos pusimos. ¿Y os Tapa- acordáis de cómo es el título? Tapasia, tapasia. Sí, sí que me acuerdo, sí. Sí, bueno, el título del Sí que lo lunes. nombraste, eso es Sí, verdad, sí. sí. Venga, 16-17, o sea que por eso vino la confusión. Sí. 16-17 le toca a Paul. Y la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. Esa austeridad triple, realizada con fe trascendental para hombres que no esperan beneficios materiales, sino que lo hacen únicamente por el Supremo, se denomina austeridad en el plano de la bondad. Muchas gracias, Paul. 18 y 19, Toñi. La penitencia que se realiza por orgullo y con el fin de obtener respeto y honor y adoración se dice que está en el plano de la modalidad de la pasión. Esa penitencia no es estable ni permanente. 19. La penitencia que se realiza por necedad con la tortura de uno mismo o para destruir o hacerles daño a otros se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Muchas gracias. Acordaros de apuntar los versos así que os interesen y tal. 20 y 21, Lakshmi Seva. La caridad que se da como una cuestión de deber, sin esperar retribución en el momento y el lugar adecuados, y a una persona que lo merezca, se considera que está en el plano de la modalidad de la bondad. Pero la obra de caridad que se hace con la esperanza de obtener alguna retribución o con un deseo de obtener resultados fruitivos o de mala gana, se dice que es caridad en el plano de la modalidad de la pasión. Muchas gracias. Hare Krishna. 22, 23 hasta Shaki.
Texto 22. Y la caridad que se da en un lugar impuro, en un momento inapropiado, a personas que no son dignas de ella o sin la debida atención y respeto, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Texto 23. Desde el comienzo de la creación, las tres palabras Om Tat Sat se han empleado para señalar a la suprema verdad absoluta. Esas tres representaciones simbólicas las usaban los brahmanas mientras cantaban los himnos de los Vedas durante los sacrificios que se hacían para la satisfacción del Supremo. Muchas gracias. 24 y 25, Rubén. Por lo tanto, los trascendentalistas que emprenden las ejecuciones de sacrificios, obras de caridad y penitencias de conformidad con las regulaciones de las escrituras siempre comienzan con Om para llegar al Supremo. Sin desear resultados fruitivos, uno debe ejecutar con la palabra Tat diversas clases de sacrificios, penitencias y obras de caridad. El propósito de esa clase de actividades trascendentales es el de librarlo a uno del enredo material. Muchas gracias. 26, 27 y 28 y ya hemos llegado al final. Le toca a Paul. La verdad absoluta es el objetivo del sacrificio devocional y ello se indica con la palabra sat. El ejecutor de esa clase de sacrificio también se denomina shat, así como también todas las obras de sacrificio, penitencia y caridad que fieles a la naturaleza absoluta se llevan a cabo para complacer a la persona suprema o hijo de Prata. Todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo o hijo de Prata, no es permanente. Ello se denomina asat y es inútil tanto en esta vida como en la próxima. Muchas gracias. Oye, pues se me ocurre que siempre hay que ir implementando. En el sadhana, cuando terminemos el sadhana, cada día tenemos que decir Om Tat Sat. Porque eso es una actividad eterna que nos va marcando así como samskaras en la cabeza. Y entonces, pues podemos decir eso siempre antes de despedirnos. Pues sí. Venga, pues vamos a para arriba. Otra vez. Y a ver, vamos a batir un poquito, a explorar así un poquito el capítulo. ¿Mm? ¿A quién le llamó la atención así de los primeros? Mejor vamos así desde arriba para abajo. Yo los primero que tengo apuntado es 5 y 6. Si alguien tiene apuntados antes. Yo en el 4 tengo algo apuntado. Vale, pero vamos a ver si alguien tiene algo antes del 4 o Sí. no. ¿Alguien tiene algo? Nadie dice nada, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues venga, pues vamos a poner el 4. ¿Lo quieres leer tú, Lakshmi Seva? Los hombres que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses, es eso en particular. En la modalidad de la bondad adoran a los semidioses, vale. Eso es como general, ¿no? Característico, porque por ejemplo a los devotos se nos dice que no adoremos a los semidioses, sino a Krishna directamente, porque los semidioses son como las partes del cuerpo de Krishna. Entonces, si lo estás adorando a él, pues ya todos se quedan, es como se benefician, ¿no? Entonces, ahí, Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, claro, aquí por ejemplo solamente está dando un matiz, ¿no? Está diciendo, los que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses, pero luego más adelante dice o sea, menciona que los sacrificios, por ejemplo, aquel que se ejecuta de acuerdo con las indicaciones de la escritura como una cuestión de deber y que no desea ninguna recompensa
ese sacrificio es de la naturaleza de la bondad. De manera que uno, por ejemplo, un devoto puede, cuando empieza el parikram en Brindavan, se puede dirigir al señor Shiva, pero no se está dirigiendo para pedirle que le dé nada ni nada, ¿no? Sino él lo reconoce como un sirviente del Señor y luego en ese sacrificio, en esa, lo que sea, no tiene que tener un deseo de recompensa. Entonces, si tú adoras a los semidioses como lo que generalmente vemos que van a pedirles esto, a pedirles lo otro y tal, entonces eso ya no estaría en la bondad, ¿sabes? O sea, porque para que esté en la bondad, o por ejemplo, los devotos cuando hacen un yagya, mira, Abhimanyu, por ejemplo, cuando hace un yagya, tú tienes los semidioses ahí, porque ellos son como intermediarios, ellos son asistentes, son como los ministros, es como si, por ejemplo, hay una celebración muy importante y el rey no va solo, sino va con su séquito, y los semidioses son séquito del señor Vishnu. Mm. Pero cuando los adoras a ellos, los adoras como sirvientes del Señor Supremo. Eso uno que está en la modalidad de la bondad, Vale. ¿sabes? Ujú. Porque tampoco o sea, mira, de la misma manera que no tenemos que pasar por encima de nuestro maestro espiritual, ellos en cierto modo son también nuestros maestros espirituales, porque mira el señor Brahma. De hecho, la cadena de sucesión discipular de la que provenimos empieza en el señor Brahma. Claro, pero a mí es que me vino la imagen del altar típico hindú, donde está que si Durga, que si Hanuman. Entonces, claro, pero eso sería ya más de la pasión, a lo mejor. Bueno, habría que ver, digamos, primero que todo, porque también dice que tiene que ser de acuerdo al Shastra. Por aquí, más abajo lo dice. Dice, los yagyas, dice, aquel que se ejecuta de acuerdo con las indicaciones de las escrituras. Hay muchas veces que hacen unos altares y no están de acuerdo con el Pancharati Kaviri, que es la escritura que habla de cómo se adora a la deidad. Ya. Entonces, claro, que hoy en día pues ya se va especulando mucho y entonces pues ya luego van poniendo en los altares un poquito de todo. Sí, pero ya entendí, ya entendí. Y además, sobre todo, lo que tenemos que saber es que por lo general les piden cosas, ¿no? O sea, incluso a veces ante la diosa Durga se hacen sacrificios de animales y le piden y cosas, ¿no? Entonces, claro, eso no es sin ánimo de ninguna recompensa. Entonces ya no está en la bondad. Y no solo eso, sino que luego también habla de las comidas. Dice que las comidas, Pero si no está, sí, perdona, Nitian, si no está en la bondad, cuando adoras a los semidioses pidiendo algo, ¿en qué modalidad lo ponemos? ¿En la pasión? Porque hombre, claro, en la depende. pasión adoran a los demonios y en la ignorancia a los fantasmas y espíritus. Mira, para aquí mismo es un punto muy importante este que acabas de tocar, Lakshmi Seva, porque Mm, como casi todo, nada es puro. O sea, porque aquí, por ejemplo, está poniendo, cuando digo puro, me estoy refiriendo a sin mezcla, ¿eh? O sea, ajá, por lo general, nunca podemos decir, mira, esta persona está 100% en bondad. No. O esta persona está 100% en pasión. No, tampoco. O sea que por lo general siempre se podría, nosotros no sabríamos cuál es el porcentaje, pero siempre hay como unos porcentajes, ¿no? Pues mira, nosotros mismos. O sea, nosotros mismos también intentamos en lo que podemos actuar en la bondad, pero si en lo que no damos, pues entonces tenemos ahí un porcentaje de ignorancia, otro porcentaje de pasión. O sea que no, que nada es puro. Entonces tú, por ejemplo, estos que tú dices que adoran a los semidioses y que es para pedirles, bueno, pues también depende de lo que pidan. O sea, también dependiendo de lo que pidan, también
se ve un poquito la modalidad, ¿no? No es lo mismo una persona que va a pedir el mal para otra persona que alguien que está simplemente diciendo que mi hijo si se puede salvar, mi hijo, de una enfermedad que tiene o algo así, ¿no? O sea, depende de lo que pida. Y Ya. aún así, pues si hace una oración y finalmente dice, pero finalmente, Señor, que sea lo que tú pongas. O sea, si termina así, de esa manera, pues eso también contrarresta bastante lo de antes, ¿no? O sea, que es que Sí, todo está como muy mezclado y no se puede decir, a ver, vamos a poner la etiqueta aquí, bondad, aquello, tal. No, todo es complejísimo por lo general todo aquí en el mundo. ya. Venga, pues vamos a seguir. Yo tenía el 3. El 3. Venga, vamos al 3. ¿Lo quieres leer tú, Paul? Sí, dice, oh hijo de Barak, según las diversas modalidades de la naturaleza bajo las cuales uno exista, en uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular, de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. Es decir, entiendo que hay una cosa que es el destino y otra es el karma. Es decir, el destino te marca con la modalidad en la que naces, porque puedes nacer como brahmana, como kshatriya, como shudra, puedes nacer como rakshasa, Pero espera según un los... momentito, una preguntita para aclararme. ¿Qué diferencia ves tú entre destino y karma? Muy bien, buena pregunta. El destino te viene con tu karma el destino te viene con tu karma anterior. Y lo que haces ahora, con Te tu poco genera de libre nuevo el albedrío que karma. queda, Vale. te genera tu próximo destino. Es decir, el destino no lo puedes evitar, pero el karma sí. Me explico. Tú no puedes evitar haber nacido mujer o yo haber nacido hombre. Puedes evitarlo naturalmente, artificialmente. Te puedes hacer una operación, hay muchos casos raros, pero no puedes evitarlo. En genérico, digamos que esto es el destino. Te marca nacer como en España o nacer en otro país, nacer en Lo que India, ya no nacer en puedes una cambiar, familia. ¿no? El destino no, pero sí puedes cambiar el próximo destino que tengas en tu futuro nacimiento gracias a este pequeño libre albedrío que tienes ahora y esto te condiciona el karma, es decir, te condiciona la próxima nacimiento. Vale, Y en vale. las modalidades de la naturaleza, según aquí pone, queda clarísimo por la particularidad de esta palabra, cuál es uno exista. Es decir, de la manera que estás desarrollando tu vida, es de la manera que tú adaptas para tu próxima vida. Y incluso en esta vida lo estás marcando de la manera que tú existes. Este pequeño libre albedrío que tenemos, con este conocimiento que gracias a los Shastras, gracias a Srila Prabhupada, nosotros podemos saber que podemos estar en gunas. Las personas que no conocen estas modalidades no saben cuando están en pasión, en bondad o ignorancia. Ellos tienen un supuesto, intuyen que hay algo que no funciona, lo ven todo rojo cuando se ponen enfadados, pero no saben que están en pasión. Se adormecen cuando están en ignorancia, pero no saben que se llama esto tamas, o cuando están escuchando música clásica por la mañana, pues no saben tampoco que están en bondad. Gracias a Srila Prabhupada podemos determinar estos tres elementos y esto nos permite desarrollar mejor este libre albedrío y utilizarlo dándonos cuenta cuando estamos en una modalidad e intentar cambiarla. Por esto esta palabra a mí me ha llamado la atención en este texto número 3, las cuales uno exista. Es decir, se interpreta aquí que uno está viviendo, lo está viviendo día a día, es decir, que es determinante esto. Sí, no obstante, se puede uno ir o sea, progresando y elevándose también. ¿No? O sea, puede que nosotros, si nos comparamos con nosotros mismos cuando estábamos en más ignorancia, que no quiere decir que la hemos eliminado del todo, pero tenemos menos de la que teníamos antes, eso No, sí lo pero podemos ver. exacto, el hecho de poder observarlo, de poder darle un nombre, de poder analizar
solo es este hecho el que ya te hace avanzar. Porque muchas personas pueden estar en desarrollo, pero no pueden darle un nombre a lo que te está pasando. Es como un enfermo que no puede darle el nombre a la enfermedad que tiene. Cuando viene un médico y le dice, mira, esta enfermedad se llama gripe o esto es un resfriado, cuando me vuelve a pasar sé que estoy en resfriado. Esta es la gran aportación del Bhagavad Gita. La gran aportación es poder saber que estás en esta modalidad. Entonces, el análisis de ver cómo te encuentras te permite cambiarlo. Y entonces avanzas, puedes avanzar. Vale. Mira, me estoy enfadando. Estás en el coche, alguien te provoca. Mira, está en pasión. Yo no me voy a poner en pasión. Yo tengo este conocimiento. O en ignorancia, porque O si en te pones así ignorancia. a chillar allí de Exacto, cualquier exacto. manera, sí. Igual lo mismo traspuesto con los alimentos, con todo lo que pone aquí, es una descripción extraordinaria, porque están los alimentos también, está tu comportamiento, todo. Y esto lo extrapolas en tu cotidianidad para poder avanzar. La persona que no puede analizar este conocimiento tiene un hándicap. Ujú. Sí, sí, claro. Ujú. Vale, venga, pues seguimos. ¿Alguien más tiene? A ver, yo el siguiente que tengo es 5 y 6. ¿Quién tiene 4? ¿Alguien tiene el 4? Sí, yo tenía el 4, pero con todo lo de Lakshmi Sheva ya se me ha solucionado. Vamos. Sí. Sí, porque era un poco eso también, lo del tema de los semidioses, lo de adorar a los semidioses. Sí, y mirad aquí, por ejemplo, esto que se dice, ¿no? Y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y espíritus. Hay una cosa así muy peligrosa que nosotros hoy en día no nos damos cuenta, pero parece ser que ya hace un tiempo bastante a esta parte, que de la misma manera que en las jugueterías pues hay el juego del ajedrez y esto y lo otro, pues está también así como en una caja, ¿eh? Como si fuera un juego de esos con el cartón y todo para la Ouija. Y claro, eso es peligrosísimo porque si la gente juega y piensan que están en un juego y eso no es ningún juego. Eso puede terminar fatal porque se le mete un fantasma a uno dentro y ahora sácatelo. Porque encima ni siquiera se contempla en esta sociedad que eso existe, solamente algunos lo contemplan. Y entonces, pues mientras que no, pues lo mismo terminas en un psiquiatra tomando pastillas y esto y lo otro. Y resulta que lo que tiene es uno que se ha metido. En fin, hasta que no lo descubren, le pueden haber, bueno, o sea, no se dan cuenta de lo peligroso que es a los niños, o sea, eso está en las jugueterías. Y no solo eso, sino que también, desgraciadamente, no sé si lo habéis visto, que hoy en día también está bastante de moda entre los adolescentes, son unos paquetes de rituales, pero son rituales de petición. O sea, por ejemplo, imagínate, pues hay una chica que se ha enamorado de un chico y no le hace caso. Pues oye, allí se puede ir a comprar el kit para que te haga caso el chico, ¿sabes? Sí, sí, no, que no es broma, que no es broma, que es verdad. Y eso le puede traer todas unas consecuencias a la chica que para qué, ¿sabes? El kit de brujería. Sí, sí, y lo toman como si fuera algo, que está jugando, son tonterías de tal. No, ninguna tontería, eso son cosas muy serias, que está jugando con fuego. Exacto. Quien juega con fuego puede quemarse, ¿no? No, eso se queman seguro, segurito, Segurísimo. claro. Bueno, esto es la falta de protección, ¿no? Porque los mayores, el gobierno, los mayores, tienen que siempre proteger a los jóvenes, porque los jóvenes tendrán fuerza física, pero la cabeza no la tienen todavía Pero que también amueblada. Algunos sí, pero no. Entonces, para eso están los mayores, que tienen que protegerlos a los jóvenes. El problema es que mi, los mayores están peor. Sí, sí. mi opinión que se prohíba la venta, Bueno, ¿no? algunos. A ver, venga, el 5 y el 6. A ver qué fue lo que me llamó a mí la atención de aquí. Venga, lo voy a leer.
aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias que no se recomiendan en las Escrituras y que las realizan por orgullo y egoísmo, a quienes los mueven la lujuria y el apego, quienes son necios y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora dentro, se los ha de conocer como demonios. Pues mira, esto también a mí me ha llamado la atención porque verdaderamente, si os fijáis, lo que es la escritura en sí, especialmente estas escrituras que nosotros estudiamos, ¿no? Que son escrituras, son para acercarse a Vishnu, ¿no? Son escrituras que no te, las austeridades que te recomiendan, pues son, sé limpio, levántate temprano, purifícate por dentro, por fuera. Son las austeridades que nos recomiendan. En ningún momento nos están diciendo otro tipo de cosas, ¿no? O sea, no te están diciendo vete caminando de rodillas y destrozarte la rodilla por un, no sé, por lo que sea, ¿no? No nos dicen esto, ¿no? Entonces eso me llama la atención porque algunas veces incluso nosotros mismos también nos ponemos a hacer unas austeridades que no nos las están pidiendo. Nos metemos en unos líos, por ejemplo, trabajando un montón de horas cada día, o sea, como que nos metemos en unos embolados que luego no te permiten hacer las austeridades que sí que tendrías que hacer. Porque si tú, por ejemplo, trabajas tantísimas horas, eso es una austeridad. Entonces luego, esa no es la que se te ha pedido. La que se te ha pedido ha sido levántate temprano y purifícate por dentro, por fuera. Entonces muchas veces, pues por uno estar trabajando tanto, ya no te da tiempo ni de purificarte por dentro ni por fuera. Entonces, pues eso, como que le damos la vuelta, ¿no? Le damos la vuelta a la cosa y nos complicamos, no escuchamos así las instrucciones bien. Y luego, bueno, me ha llamado la atención, aquí a ver, veremos a ver qué dice Srila Prabhupada, ¿no? Bueno, ya lo veremos porque también dice que también torturan a la superalma que mora dentro. Esto seguro que tendrá matices, porque por supuesto que la superalma pues es trascendental y entonces no es afectada, pero seguramente que lo dirá porque claro, Eso, el deseo de la superalma es que no estés cayendo y tropezando y haciendo tonterías, ¿no? Lo que quiere es que vayas de vuelta a casa, ¿no? Entonces, eso supongo que se referirá a eso, que es la tortura que puede. Pero bueno, lo leeremos. Nityangi, yo había señalado, perdón, dentro de ese capítulo, ¿Del verso este? no, el texto, Mm. porque no tengo claro qué significa quienes torturan los elementos materiales del cuerpo. Sí, Eso bueno, de torturar los elementos materiales del cuerpo, ¿qué significa? bueno, Esto es como una persona que se droga. La superalma vive en una casa, que es el cuerpo. Este cuerpo hay que mantenerlo y cuanto más sano esté, más puro esté, superalma está contenta dentro. Entonces es fácil comunicar con ella, todo está perfecto, estás en bondad. Pero si este cuerpo lo maltratas, lo torturas dándole alcohol, dándole drogas, incluso haciendo ejercicios demasiado fuertes, como por ejemplo los alpinistas o esta gente que arriesga su vida en un coche de carreras a 300 por hora, todas estas cosas superalma, pues claro, ella trasciende el cuerpo, pero está dentro, de alguna manera, sufre como sentimentalmente de ver que el caparazón en el que se encuentra es maltratado. De hecho, nosotros no somos el propietario. Entonces, el que tortura esta propiedad que es de usufructo está maltratando algo que no es suyo. Y esto tendrá que pagarlo. Yo lo veo así, que superalma mora dentro de este cuerpo material. pues yo lo de los elementos lo entiendo bueno, en realidad los elementos pues sabemos que son la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter. No, pero lo he dicho primero, o sea, antes que el fuego, o sea, primero viene el fuego, luego viene el aire y luego el éter. Entonces,
estos son como los elementos de los cuales combinados pues están hechas todas las cosas que existen y también los cuerpos. Entonces, torturar el cuerpo pues se puede torturar de muchas maneras. Por ejemplo, lo que ha dicho Paul, sí, tomando intoxicantes es una tortura. También trabajando muy duro y estropeándote todo el cuerpo también es otra, no deja de ser otra tortura, ¿no? Por ejemplo, estas personas que se estropean la espalda, yo qué sé, picando muy fuerte ahí con estas máquinas que hay de romper el asfalto, ¿no? ¿Habéis visto estas máquinas que hay de Pica, que pica, se llama. parte lo frenan ellos con el cuerpo eso, y eso les machacará todos los huesos? O cuando uno trabaja así mucho, no sé, de muchas maneras que la gente se estropea todo, ¿no? Que se estropea el cuerpo. Entonces, eso, que torturas los elementos, o incluso cuando es deliberado. Este tipo de penitencias que se hacían en otra época, ¿no? Sí, sentirse como culpables y hacerse lo del cilicio y lo de latigarse la espalda y tal, que se dejaban la espalda tal, y luego había uno que le reventaba las ampollas. No sé si lo habéis escuchado. Yo una vez fui a la Semana Santa de Zaragoza, porque mi abuela era de allá, y entonces allí era terrible, no era como la Semana Santa de aquí, de Andalucía, o la de Barcelona, que casi no había de Semana Santa. Eh, Aquí la Semana Santa es más o menos normal, va la gente normal y ya está, tocan el tambor, pero allá, mira, cuando es la Semana Santa, tienen unos tambores así y tienen ellos como una penitencia en donde le dan, pero hacen a propósito, le pegan también en el canto del tambor, se pegan aquí con esto, ¿no? Y están todos chorreando sangre, todo el tambor lleno de sangre, pero no una gota ni dos, no, 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 chorreando. Madre La mía. gente descalza andando, otros que van con cadenas, o sea, unas cosas, em, pero chorreando sangre, ¿eh? Chorreando sangre, chorreando. Y entonces yo cuando vi eso, casi Qué me miedo. mareo y todo, hasta mi abuela me tuvo que decir, hija, si quieres nos vamos, me dice. Ella me debió de ver la cara que puse allí y lo que fuera, vamos, de verdad, ¿eh? O sea, pues eso era lo que se estaba haciendo allí. Entonces eso es torturar, porque tú puedes tocar para el Señor, ¿vale? Pero porque te tienes que estropear allí todas las muñecas, machacar, llenar del tambor de sangre y todo. ¿Y por qué? Y luego, yo no lo sé si después el resto del año, a lo mejor lo hacen porque se sienten muy pecadores. Habría que preguntarles, ¿no? Igual tienen una buena voluntad de fondo y quieren purgar cosas que han hecho, no sabemos, ¿no? En India se ven yogis que están toda la vida con una mano levantada y la tienen atrofiada, o levantados con un pie Pues solo. sí. Otros nunca se cortan el pelo, otros, todas estas artilugios forman parte de esto, pero ellos lo hacen toda la vida. Estos de Zaragoza o de estos sitios lo hacen un día, a la mañana siguiente vuelven a hacer lo que hacían el día anterior, porque no sirve de mucho. El caso es que tampoco sé si sirve de mucho hacer una promesa. Por ejemplo, cuando vas a Brindavan, ves estos yogis que tiran una piedrecita, se estiran y con la punta de los dedos tocan la piedrecita y luego vuelven donde estaba y así hacen todo el parikrama, que pueden estar años dando la vuelta a la montaña de Govardhan. Es decir, son austeridades que ellos se aplican a sí mismos por promesas muchas veces. Son cosas Sí, muy íntimas, son Sí, son promesas. cosas muy casos, personales, muy mm, íntimas. Nosotros no podemos saber esto porque es ya, muy íntimo. Hay personas que lo hacen en bondad, otras en pasión, otras en ignorancia. Aquí está muy bien descrito, pero nosotros no podemos juzgar mucho porque no sabemos nada. Pero es sí. verdad que esto choca mucho. Cuando ves estos Cristos que sacan en procesión y que la gente se pelea para tocarle los pies con una fe increíble, llorando también tienen su historia, seguro que sí. Pero No, y bueno, además cada no, uno...
Sí, no, como dice Paul, no podemos saber, porque imagínate que hay una persona que de pronto iba por la carretera y atropelló a un niño. Y entonces lleva toda la vida allí, no sé, y lo mató. Sí, él Y promete a entonces partir de se ahora, pues siente mira, fatal. Y dice, pues no sé cómo hacer para quitarme esto de encima. Y si es católico, pues lo mismo dice, pues voy a ir detrás del Cristo descalzo y no sé qué, y se hace sangre y todo, y lo hace como así, como para... es como cuando uno lee que Sí, no podemos juzgar, no tenemos no que podemos juzgar. juzgar. ¿Puedo Para comentar un algo? neófito, perdón, ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, perdón. para eso estamos. Vale, yo durante muchos años he estado yendo en Semana Santa descalza detrás de Jesús en la procesión. Lo que Muy bien. conmueve esto es una fe muy profunda. Ujú. Es Pero una bueno, fe eso muy, del muy, muy, muy descalzo profunda. no representa tampoco hacerse heridas y todo eso, ¿no? A ver, yo no entiendo esto de los tambores que te hagas sangre y todo es como un masoquismo ya, tampoco llega a cierto extremo, pero por ejemplo, yo lo hablo en mi persona como yo lo he hecho. Cuando yo he ido en la Semana Santa muchísimos años, he ido detrás de Jesús y mi promesa era, porque en aquel entonces, cuando yo estaba embarazada, pues tuve un embarazo muy, muy malo que casi a punto pierdo mi hijo. Entonces, con muchísima fe y corazón le pedí a Jesús y bueno, tengo mi hijo conmigo y entonces yo le pedí de ir detrás de él descalza, en agradecimiento por dejar a mi hijo conmigo. Entonces es algo que Ujú. Claro que sí. Sí, sí, pero es no obstante, eso de ir descalzo, eso es una cosa que también lo hacen los Vaisnavas, ¿no? O sea, de vas descalzo cuando es el Ratayatra, no, pero al ser claro, en las ciudades no se va habría, descalzo, pero sí, Yangi, habría que entender qué le conmueve a esa persona hasta llegar a sufrir, a hacerse claro, sangre, eso habría que preguntárselo, claro, para saberlo. entenderlo a él, qué dolor ha tenido o el por qué que hay detrás de eso. Bueno, y que lo quiera Aquel explicar. que se lastima a sí mismo con el látigo, eso ya Es que son extremos esto muy... esto es tan íntimo que cuando una persona pregunta esto es entrar en la Muy intimidad de extremo, es otra, muy Sí, porque le pero van a extremo. también hay que preguntar. tener en cuenta que no es tan íntimo, porque se está viendo todo el mundo. O No, sea, pero es ¿por qué que lo es una haces? procesión. Lo que Sí, ven es lo que haces, pero no sí. saben por qué lo haces. Pero, Preguntar por pero qué no lo te haces, importa. esto es intimidad. Es entrar en temas que quizás son muy personales. Yo ahí no entraría. Vale, no tenemos por A qué mí no entrar. se me ocurre preguntarle a una persona por qué está haciendo esto. Sí, No pero se me... no te importa que te vea la gente, más que me Claro regaña que a mí, no. mi familia y mis hermanos, porque yo iba así, pero no lo Es que puedes hay evitar, es algo lugares en superior. donde eso es lo que se estila. Eso también lo digo. Porque, por ejemplo, aquí en Andalucía eso no se estila. Entonces eso tú no le verás. Tú verás a lo mejor uno cantando una saeta o tal, pero no ves a personas que hacen eso. Pero en cambio allá es que es lo que se estila, es que son todos. Es que no era uno, eran todos. O sea, es como el humor que hay en ese lugar, en Sí, algunos sí. lugares de España. Estos son anécdotas de la vida. Mm. Bueno, Sí, sí. pues nada, venga, pues lo dejamos porque no sabemos. Venga, pues Vale, pues a mí para que me quede claro, cuando se refiere a los elementos del cuerpo, los elementos materiales del cuerpo se está refiriendo al cuerpo, llanamente. a quienes torturan los elementos materiales del cuerpo. Sí, se podría decir, la mano se podría considerar un elemento, ¿no? El brazo otro elemento, ¿no? Digo yo, eh, las piernas son otro elemento, ¿o no? Sí, No sí. sé, me pregunto porque no sé. Vale. Bueno, venga, ¿quién tiene alguno más por ahí? Uy, ya casi llegamos, ¿eh? Casi llegamos a la hora. Venga, ¿qué más podremos decir? ¿Quién tiene alguno más por ahí apuntado? Yo tengo el 8. El 8, pues venga, dale ahí. Las comidas que les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno y dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Esas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón.
Ujú. ¿Y qué te llama la atención de aquí hasta Shaki? Pues que están en la modalidad, que las comidas están en la modalidad que alargan la duración de la vida, que es importante, y dan fuerza, tal como pone el texto. Mm. Sí. Ujú. Vale. Bueno, pues pues gracias hasta Shaki. ¿Alguna Solo cosa? que Sí, de ahí el tema de grasosas es sí. como que no sé si yo es que de por vida he sido siempre antigrasa. Las comidas no me ha gustado cuando comía carne, yo la grasa sí la apartaba, nunca me gustaba así de la grasa, no. Claro, pero bueno, Pero aquí no está hablando de carne, claro. me refiero que deben de ser como aceitosas, ¿no? Así No, sueltas. o sea, no una cosa pasa, pero sí que es que hoy en día han ido sacando muchas modas, ¿no? Las modas de el cero azúcar. En vez de sacar, por ejemplo, el decir un azúcar sano, como podría ser pues la panela, moderadamente, claro, pero no, pues dice cero azúcar y entonces pues ponen los edulcorantes que son para la salud peores. Luego lo de la grasa, entonces que si las comidas light, sin grasa, eso son todo modas, porque en realidad la grasa es necesaria, o sea, el cerebro tiene un montón o sea, mucha parte del cerebro es grasa. Y tenemos grasa, si tú, por ejemplo, no tienes grasa, entonces tienes la cara que pareces un esqueleto porque todo esto de aquí es grasa. Musculatura. Eh, eh, o sea que la grasa es importante también, pero en la cultura que estamos, pues la demonizan la grasa. Eh, claro que por supuesto que cuando uno come carne, ahí ya es diferente, pero en un vegetariano que toma grasas, como sería, por ejemplo, pues el ghee, la mantequilla, la leche, que a quien le siente bien, ¿no? Yo no digo una persona que no puede digerir bien. Hablamos de una persona que tiene un buen fuego de la digestión. Cuando alguien tiene problema y alguna cosa no la puede comer, entonces eso es veneno para ella. Lo que puede ser alimento para uno puede ser veneno para el otro si no le sienta bien. Entonces uno tiene que saber, pero en principio sí, en general. Las grasas son necesarias. O sea, por ejemplo, tú haces un potaje, vamos a poner, ¿no? Vegetariano, claro. ¿Tú no le pones grasa al potaje? O sea, ¿no le pones ghee al potaje? O aceite, sí, si no tengo ghee le pongo aceite. Sí, pero el aceite también está bien, pero el ghee es otra cosa. O sea, para el cerebro, si tú quieres que el cerebro, los huesos y tal, eso tiene que ser ghee, ¿sabes? Mm, ujú. Porque es como nutritivo, si es que te lo notas, o sea, tú te tomas un potaje con ghee, bueno, yo por lo Vale, menos lo noto. yo le puedo poner ghee, pero no lo voy a dejar grasoso. Es que, Ah, no, no sé, igual lo entendí, claro, ¿cómo le igual lo vas a entendí dejar? mal. Igual lo entendí mal, pero estoy interpretando la palabra grasoso como Y como que que está hace todo así, lleno, chorreando de grasa allí, que lo que predomina es la grasa. No, no, como, eso no es, como, no. como que inclinas así un poco el plato y se ve así como mucha grasa, mucho. Y a mí eso la verdad que nunca me ha gustado. No, no, ¿Sabes eso lo no que te digo? es. Mira, vamos a decir que si tú en una olla, pues coges y pones pues un cucharón un cucharón, no me refiero a un cucharón grande, no sé, yo qué sé, vamos a poner cucharadas soperas, vamos a decir un par de cucharadas soperas en una olla de potaje, de ghee, Vale, está bien. ¿sabes? Sí, A eso me sí. estoy refiriendo. Vale, vale, ok. Sí, o haces una masa, ¿no? Haces una masa y entonces le pones un poquito de grasa a la masa, por ejemplo, ¿no? Así una empanada. eh, Ujú. un poco de grasa, de aceite de oliva puede ser también o tal, para que no sea tan seco, porque las comidas secas no están en la bondad seco, ¿sabes? O sea, tiene que ser, Como habla de cuando hacen, jugoso. A veces como come, cuando hacen
perdón, como cuando hacen las tortas y sobre a la marcha así en calentito le ponen la cucharada de ghee así por encima o Los mantequilla. chapatis, ¿no? Dices, el ponerle mantequilla a los chapatis, sí. Claro, cuando está así No es lo calentito. mismo un chapati seco que un chapati con mantequilla. Pero no quiere Claro, decir que tiene que estar el chapati así chorrea, o sea, que coges claro. un balde de ghee y lo metes, de mantequilla fundida, lo metes allí, lo tienes allí 2 horas y luego lo sacas así chorreando y abres la boca con eso no. No, no. Eso sería grasoso también. Eso sería lo que se entiende por grasoso, sí, pero Sí, aquí se refiere a otra cosa más vale, vale. moderada, sí. Bueno, venga, pues Gracias. ya nos hemos pasado 5 minutitos. ¿Eh? Voy a dejar de compartir. Ok. Bueno, pues nada, ya a ver si soñamos con la Bhagavad Gita, ¿eh? Mm. Yo voy a soñar con gulab jamuns. Grasosos, ¿no? No, pues los gulab jamuns se fríen en ghee. Los así, Claro. los auténticos se fríen en ghee. Hombre, y Sí. tanto que sí. Bueno, Wow, Ya, qué rico. venga, pues, pero luego se escurren, ¿eh? No se quedan ahí, sino que luego se dejan así que vayan escurriendo. Y así. Bueno, Hare Krishna, Haribol, Hare Haribol. Krishna. Muchas Vaya gracias. Shakapatru, Chakripa, Gracias, Santavyaya, Santa Chapatitanam, Bhavane, Vaishnavya, Namo Namaha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Haribol.